Bueno, y como cada martes llega el programa Finanzas para Todos, el programa que hacemos aquí en una serie de señores que amablemente vienen todos los martes de cada semana a hablar y a colaborar con nosotros, cosa que es de agradecer. Y hoy es el último programa de la cuarta temporada. Sebastián Monuera, buenos días. 4 años. 4 añitos, y parecía que esto iba para 2 semanas. Pues mira, fíjate por dónde va la cosa. Mira por dónde, 4 años. Y hoy, como día excepcional, hemos traído unos... ¿Ha tirado la casa por la ventana? Hombre, cuando hay que gastarse los dinero uno se lo gasta. Hemos traído unos pastelitos y ahora abriremos una botica de champán, que para eso tenemos aquí las copas estas tan bonitas, para celebrar. Oye, yo lo del champán lo dudo, he visto lo pero hasta mi... Bueno. De que mientras no lo vea... No, tú hasta el final no digas nada. Vale, vamos primero a meternos en faena. Vamos a hablar de la inflación, Sebastián Monuera. Hoy nos ponemos divulgativos, escuchamos hablar mucho de la inflación, del IPC. ¿Y por algo será cuando escuchamos hablar mucho de esto? Sí, todos tenemos una idea muy intuitiva de lo que es la inflación, pero es un concepto que nos interesa muchísimo conocer para nuestra economía familiar. De forma muy, muy simple. La inflación es el aumento del coste de la vida, simplemente. Con un ejemplo, ¿no? Hoy tenemos 1.000 euros. Y con esos 1.000 euros hoy puedes comprar comida para la familia, pues pon para 50-10. Sí. 1.000 euros, 50-10. El año que viene, en cambio, los precios han subido. Y con esos 1.000 euros puedes comprar comida solo para 48 días. Sigues teniendo los mismos 1.000 euros, pero esos 1.000 euros valen menos. Has perdido lo que se llama poder adquisitivo. En realidad, la inflación no solo tiene en cuenta el aumento del coste de la comida, sino de todos los productos, de todos los servicios que consumimos: la comida, la vivienda, el teléfono, los medicamentos, pero también otros secundarios, como pueden ser el cine, aparcar en la zona azul en el caso que sea, o la matrícula de la universidad de tu hija. En resumen, es todo lo que pagamos con dinero. Eso se mide con una cesta. Hay unos productos que suben, otros productos que bajan, no es normal, pero bajan. Y la inflación mide el conjunto de todos esos productos que consumimos. Vale. Javier Pinel, buenos días. Hola, buenos días. ¿Tú alguna vez te has sentido atacado por la inflación? Has utilizado una palabra, yo diría que muy cercana a la realidad: atracado, ¿no? Atacado. Atracado. Es que es lo mismo que atracado. Sí, es que había oído atracado y me sigo manteniendo en que sí. Sí, claro, por supuesto. Sobre todo cuando el cambio aquel de las pesetas. El cambio de las pesetas al euro fue bestial, sí, fue muy profundo, y creo que no se experimentó aún más, con mayor sensación, porque no estábamos adaptados a la traducción. Como quien traduce un idioma a otro, aquí se produjo la traducción de la peseta al euro, y sí se nos avisaba, sí se nos decía, pero no lo sentíamos, y sí. Pero luego nos engañaron de todas, porque el que mandaba por aquel entonces era un tal José María Aznar, después convertido en Dios, que cambió todos los métodos de contar el IPC. Sí. Y claro, al abrir ese abanico, parecía que la inflación era nula, cuando en realidad fue una bestialidad. La había, y bueno, en cualquier caso la inflación subió, solo que medido con los términos previos, porque esos son una serie de elementos que miden lo que es la cesta de la compra. Puede intervenir el combustible o no. El combustible, todos sabemos que es un elemento que encarece mucho cualquier cesta, y al alterar esa cesta se alteró también el punto de referencia de inflación. Efectivamente. Bueno, y para medir esa inflación se utiliza, Sebastián, el IPC, del que tanto también hemos oído hablar. Sí, es que la inflación hay que medirla de una forma relativamente científica, y para eso está el Instituto Nacional de Estadística. El Instituto Nacional de Estadística, el INE, lo que hace es encuestas cada mes, midiendo esas subidas y esas bajadas. Pero lo normal también es cierto que es hablar del del IPC anual o del IPC interanual, ¿no? Si escuchamos hablar de que este año el IPC ha subido un 2%, ¿qué significa? Que si el año pasado necesitaba 100 euros para comprar unos productos, este año para esos mismos productos ya necesita 102 euros, ¿no? El 100 más el 2%. Ya, entonces
está claro que la inflación tiene mucha influencia en nuestra economía. Ya verás, tú imagínate que la inflación sube, el IPC sube un 2%, y tú sigues cobrando lo mismo. Tú dices, bueno, tengo el mismo dinero. Bueno, lo que está pasando en España, llevamos los trabajadores así como 10 o 12 años con los salarios sí, los salarios han ido perdiendo poder adquisitivo durante prácticamente 2 décadas. Y la inflación tiene un impacto directo, sobre todo sobre los salarios, pero ten en cuenta también sobre las pensiones. Sobre las pensiones, este año, salvo este año, que las pensiones, si no recuerdo mal, han subido un 1,6%, salvo las pensiones mínimas, que creo que han subido un 3%. El IPC interanual a mes de mayo ha subido un 0,8% este año, digamos que es excepcional, porque las pensiones han ganado un 0,8% de poder adquisitivo. Un ejemplo de calle. Si tú tienes una pensión anual de 12.000 euros, pongamos por caso, has ganado de poder adquisitivo unos 100 euros anuales. Yeah. Y ya digo que este es un año excepcional. Hombre, 100 euros no es mucho, pero es que es peor lo contrario, que pierdas esos 100 euros de poder adquisitivo. Eso no solo pasa con el sueldo o con la pensión, también pasa, por ejemplo, con el ahorro. Si tú tienes un plazo fijo de 10.000 euros al 0,2%, que es como están los plazos fijos de media, no te pienses que el 0,2% está ganando dinero. Al contrario, como el coste de la vida ha subido más, ha subido un 0,8%, lo que está es perdiendo un 0,6% en capacidad de compra. Vale. Estás perdiendo 60 euros cada año, aunque lo tengas en el banco dándote un 0,2%. ¿Y si los precios bajan? Ya ocurrió, creo recordar, si no me equivoco, que fue en el año 2015 cuando el IPC, la gasolina fue el factor principal. En el 2015 la gasolina bajó mucho de precio y el IPC acabó en negativo. Y la gasolina es un producto, como decía Javier, es un producto muy importante a la hora de calcular el coste de la vida y el IPC. Llegó a ser negativo y cuando tiene un nombre eso, cuando el coste de la vida en lugar de subir baja, se llama deflación, ¿no? Es raro. Ocurre muy pocas veces, pero puede ocurrir. Vale. Pero, digo yo, si baja los precios, si hay deflación, es estupendo, o sea que la vida se abarate, ¿no? ¿Qué va? ¿No? ¿Tampoco? No es bueno que baje el IPC, porque la gente se retrae a la hora de comprar. Un ejemplo, tú te vas a comprar un coche. Vas a comprar un coche de 15, 20.000 euros, pero sabes que la inflación es negativa, va a bajar. Dice, bueno, dentro de unos meses este coche me va a costar algo más barato. ¿Qué es lo que hace? Esperarte y no comprar. O sea que el consumo lo que hace es retraerse. Hay menos consumo, menos trabajo, menos producción y la economía se estanca o simplemente se ralentiza. Y para que la economía progrese, la inflación tiene que subir. Tiene que subir, pero de una forma suave, una forma razonable. Y evidentemente los sueldos tienen que subir en la misma medida para compasar ese poder adquisitivo. Lo bueno no es que la inflación baje, eso ralentiza la economía. Lo bueno no es que los sueldos bajen, eso también la ralentiza, sino que vayan acompasados los sueldos con la subida de la IPC. Hay más cosas interesantes en estos temas de la inflación y puede que lo hablemos en un próximo programa. Hay un par de conceptos que se llaman la estanflación, por ejemplo, la estanflación, de lo que me gustaría hablar eso en alguna ocasión. Es una palabra sexual. Claro, la deflación yo sé que es una palabra sexual. Sí, ya lo tienes tú claro, ¿no? Ya lo tengo claro. Y la estanflación ya tiene que ser perversa incluso. Sí. Tiene que ser gore. La estanflación, se acuñó en Inglaterra en el año 68, que recordar, Ian Maclean, un ministro de Economía o de Finanzas inglés, que viene a hablar de inflación y estancamiento. Estanflación, ¿no? Hablaremos un día sobre eso porque yo lo veo muy interesante. Incluso hablaremos también de cómo va la inflación en algunos países, los países que tienen una inflación más alta, una inflación más baja, una inflación negativa, porque es muy interesante para las economías nacionales. Pues ya lo dejaremos para la semana que viene. Curiosidad de la semana, las cuentas del Gran Capitán. ¿Esto qué es? Bueno, yo no sé si tú has escuchado una frase cuando referida al dinero, ¿no? Dice, bueno, estos son las cuentas del Gran Capitán, ¿no? Es un sinónimo de cuentas hechas a tontas y a locas, con poco parecido con la realidad. Yo lo había oído, pero la frase
ese es el cuento de la lechera. Sí, o las cuentas del Gran Capitán. Las cuentas viene a ser algo no es exactamente similar. No es similar. Te explico porque tiene un origen, la verdad, es muy antiguo, porque esto se remonta al año de nuestro Señor, como dirían, de 1400 y pico, con los Reyes Católicos, cuando los Reyes Católicos, aparte de reconquistar toda la península, comenzaron la campaña de Nápoles, la conquista de Nápoles, y la verdad es que había un general que era el que dirigía los ejércitos españoles en esa conquista, se llamaba Gonzalo Fernández de Córdoba, que era el gran capitán. La verdad es que era un gran estratega, era uno de los capitanes más importantes que ha tenido España a lo largo de su historia. Y el Fernando el Católico era un rey muy, no digo avaro, pero muy puntilloso, y le gustaba llevar medida de todo lo que se gastaba, y no se le ocurrió otra cosa que pedirle cuentas precisamente al gran capitán sobre la campaña de Nápoles, y esa exagerada inclinación al control produjo en el gran capitán no digo un rechazo, pero una situación un poco estrambótica, ¿no? ¿Qué hizo el gran capitán? Pues para justificar esos gastos enormes para aquel entonces, elaboró una lista que rezaba lo siguiente. Decía: por picos, palas y azadones, para enterrar a los enemigos de España, 100 millones de ducados. Por limosnas, para que frailes y monjas rezasen por los españoles, 150.000 ducados. Para guantes perfumados, para que los soldados no oliesen el hedor de la batalla, 200.000 ducados. Por reponer las campanas averiadas a causa del continuo repicar a victoria, 170.000 ducados. Te lo voy a justificar bien justificado. Y finalmente, por la paciencia de tener que defender a estas pequeñeces del rey, a quien le he regalado un reino, 100 millones de ducados. Toma por saco. Es lo que vale defender la mierda del rey. No sé, es verdad que tiene esa lista de cierta, que parece perfectamente cierta, pero no se le ocurrió otra cosa de justificar ese gasto. Fue cáustico. Y lo que no sabemos tampoco es qué dijo el rey Fernando el Católico cuando recibió esta lista, pero desde luego la frase ha quedado para la historia. Pues claro que sí, las cuentas del gran capitán. Muy bien, Javier Pinelli, ¿de qué nos vas a hablar esta mañana? Hoy quiero dar unos pequeños apuntes respecto de la importancia y necesidad, por otra parte, de la protección de datos, obligación sobre la que todo empresario tiene obligación de observar, unos en mayor medida, otros en menor medida, depende de qué tipo de datos se estén manejando. Ejemplo, un médico tiene una obligación, tiene muchísimos parámetros. Obligación deontológica de callarse todo lo que oye, ¿no? Y un cura, te iba a decir yo, un médico y un cura, claro. Sí, bueno, pero es que, fíjate, se le miente más al cura que al médico cuando se supone que el que te va a salvar el alma. Claro. El cura. Pero en fin, sin entrar en ese tipo de profundidades, un médico es una de las personas que tiene unas obligaciones más recias, más numerosas, de mayor calado que el resto de cualquier otra persona, como pudiera ser, por ejemplo, un bar. Un bar pues tiene que proteger la integridad de sus proveedores en cuanto a economía se refiere. En cambio, el médico pues está manejando la salud, cuentas financieras en un momento dado, y bueno, muchísimas cosas. A un médico sí es verdad que se le cuenta todo, al cura, como decía, pues le podrás mentir, pero al médico, si le mientes, tienes un gran problema. Claro. El resto de las personas tenemos nuestras obligaciones, para eso existen una serie de profesionales. A Dios gracias, esta ley, a mí me gusta y la odio. Me gusta porque por una parte está protegiendo a nuestros clientes y a nosotros mismos, porque nos obliga a los terceros a tener una especial vigilancia. Tú mencionabas antes el código deontológico y obligación moral que debe de existir por las distintas personas, pero como estamos asistiendo a tiempos, llevamos asistiendo a tiempos desde que el hombre es hombre, en los que cada vez se pierden ciertos valores, pues con mucha alegría se habla de cosas que no se deben hablar con otras personas de otras.
Y eso, si no existe un código deontológico interno, una moral suficientemente fuerte, se puede estar quebrantando. Pero digo yo una cosa, hablamos mucho de la protección de datos, de la intimidad de las personas, pero todos, y nos metemos todos en el mismo saco, te coges un teléfono móvil, te descargas una aplicación de cualquiera aplicación que te descargues, y antes de abrirla te pide una serie de permisos. Sí. Sin los cuales no puedes. Sin los cuales no puedes acceder, y esos permisos lo que está dando es toda tu intimidad. Efectivamente. Y sin embargo lo damos inconscientemente. Y se está dando automáticamente. Leer los acuerdos de privacidad. Aceptas, te vas al final, aceptas, no los lees, nadie los lee. Nadie los lee. Con lo cual, sí, vale, protección de datos, pero nosotros mismos somos los que estamos abriendo la puerta. Estamos vendiendo. Claro. Correcto. Sí, esto sucede así. Por eso la ley, que es la parte empieza a parirse ahí, la parte en que la odio, cada vez es más cerrada, más exigente, menos permisiva, más sancionadora. Llega un punto en el que te imposibilita hacer algo del normal corriente. Hace un momento, antes de entrar en antena, estaba hablando con Seba Munuera de, oye, ¿por qué no dices algo de la última hora y la renta? Es cierto, esta mañana han aparecido por mi oficina alguna persona con el tiempo muy, muy, muy pillado, y hemos estado a punto de no poder hacer la renta. Claro, porque hoy claro, día uno cumplía el plazo. O sea, ayer día uno cumplía el plazo, ¿no? Sí, que por las cuestiones del guión se pasa, cuando caen en domingo, pasa la obligación al lunes. Hoy es el primer lunes después del último domingo. Ayer. Perdón, ayer. Y claro, pues eso ha sido así, y es el problema, que me pongo a hacer la renta, y donde antes con una autorización que me hacía el cliente, pues tenía acceso a, digamos, toda su vida, fiscalmente hablando, pues con la protección de datos, que el Estado es el primero que debe de cumplir sus propias normas, hasta ahí podríamos llegarnos. Pues ha resultado que si nos descuidamos, este hombre no hubiese podido cumplir con su obligación por la protección de datos. Es la parte en la que la odio. Bueno, que hubiera venido antes. Por supuesto. Y ahora, igual que tenemos lo de la cuenta del gran capitán, también tenemos por ahí otro refrán, otro que dice que el español siempre llega tarde, o en el último momento, o nos acordamos de Santa Rita cuando truena. ¿Qué hace ahora alguien que se le ha ido la pinza y dice, bueno, que se me ha olvidado? Y no ha hecho la renta. ¿Qué hago ahora? Si puede hacerla. Sigue en periodo voluntario, pero fuera de plazo, pero voluntario. ¿Y qué consecuencias tiene hacerla fuera de plazo? Le van a cobrar intereses. Bueno, pero hombre, un día, 2, 3, ¿cuánto significa intereses? Los intereses al que está el dinero en cada momento. Ahora mismo interés legal del dinero. El interés legal del dinero es eso lo que va a pagar, y alguna pequeña sanción. Vale, bueno, tampoco que es no la lo, cosa. Que no lo deje. Que no lo deje, porque además sucede una cosa. No hacerlo es peor. Si lo hace, sigue en periodo voluntario. Si se sigue durmiendo, en cuanto te llame la administración, ya se te ha pasado el periodo voluntario y estás haciéndolo a mandato de la administración. Entonces las sanciones sí te pueden echar a temblar. Vale. Que no lo deje, como dice Sebastián. Esperaros que cojo el champán. Aquí tengo, ¿Querías que era mentira, Sebastián? Pues quería que era mentira, podría decir otra cosa. Ahora el problema es cómo se abre una botella de champán. ¿Cómo se abre una botella de champán? No, de verdad, ¿cómo se abre una botella de champán? Con mucha paciencia, creo. Pues eso. Pero esto había una técnica. No. Sí. ¿Sí? No, espérate. Que no es con la boca. No, es que... A ver, ¿puedes? No puede. Ahora sí, ahora verás cómo si se abre pues la botella de champán. Vamos, lo ha hecho bien, pero... Lo ha hecho genial. Ahora estamos echando aún más en falta a Miguel Campoy. Sí, ese hombre seguramente lo hubiera... Ahora. ¡Ay, madre mía! Eso ha dolido. Bueno, un poquito de champán para celebrar que todavía nos servimos de la amistad para juntarnos un ratico, aunque sea a hablar de dinero. Así es que nos acordamos de Miguel Campoy, que no ha podido venir hoy. Así es que por todos vosotros y por los oyentes. Por los oyentes y por Miguel. Ustedes. Gracias, hasta la temporada que viene. Salud.